La cinemática es el estudio del movimiento. Dentro de esta rama de la física vemos a un movimiento rectilíneo uniforme cuya propiedad fundamental es velocidad igual a distancia sobre tiempo. La velocidad expresada en metros por segundo, en kilómetros por hora, la distancia expresada en metros o en kilómetros, el tiempo expresado en minutos, segundos, ¿verdad? Horas. Muy bien, tenemos un primer ejemplo, hallar la distancia del recorrido de este móvil con velocidad constante de 5 metros por segundo. Bueno, aquí tenemos el móvil con la velocidad 5 metros por segundo, unidad de medición metros por segundo. Este mismo móvil se encuentra ahora acá, posición final, pero mantiene la misma velocidad constante, característica del movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo de recorrido de este móvil es 1/5 minutos, ¿verdad? Y hay una distancia que se ha recorrido. ¿Qué datos obtengo de este gráfico? La velocidad, el tiempo y un dato que nos están pidiendo que es la distancia. Vamos a recordar que si yo quiero convertir la unidad de medición horas a minutos o a segundos, hay que considerar que para convertir el tiempo en horas a minutos lo voy a multiplicar por 60. De minutos a segundos por 60, de horas a segundos por 3600. Caso contrario, aplico lo que es una división de segundos a minutos entre 60, de minutos a horas entre 60 y de segundos a horas será entre 3600. Muy bien, entonces yo observo aquí, la velocidad está dada en metros por segundo y el tiempo está dado en minutos. Entonces, están en unidades distintas. Necesito convertir el tiempo en segundos. Muy bien, 1/5 minutos, ¿cómo lo convierto a segundos? Aquí lo tengo. 1/5 minutos convertido a segundos es 1/5 por 60. ¿Cuánto me sale esa multiplicación? 12 segundos. Como ya tenemos el tiempo en segundos, ahora lo que vamos a hacer es hallar la distancia. Esa distancia vamos a hallarla utilizando la propiedad fundamental que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad la tenemos, nos lo muestra el dibujo, 5 metros por segundo, la distancia es lo que voy a hallar y el tiempo lo que me resultó de la conversión en segundos. Reemplazo el valor. Entonces, este 12 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 5 metros por segundo por 12 segundos es igual a la distancia. ¿Qué pasa con las unidades de tiempo? Simplifico los segundos con los segundos. Y es lógico pensar que la distancia va a estar expresada solo en metros. ¿Cuánto es equivalente esa distancia? 60 metros. Entonces, esta distancia es equivalente a 60 metros. Como segundo problema o ejemplo, tenemos el siguiente. A 510 metros de una persona se produce una explosión. ¿Al cabo de qué tiempo logra escuchar la explosión si la velocidad del sonido es equivalente a 340 metros por segundo? De este problema vamos a extraer los datos. Nos están dando una distancia de 510, como lo dice el problema. Nos están dando la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y nos están pidiendo el tiempo. Si nosotros observamos la distancia está expresada en metros y la velocidad del sonido en metros por segundo. ¿Qué significa ello? Que no voy a tener necesidad de convertir la distancia o la velocidad, porque ambas están en las mismas unidades de medición. Como lo que veíamos en el primer ejemplo, necesariamente teníamos que convertir. Entonces, ¿qué propiedad voy a utilizar? La propiedad del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
Muy bien, ¿qué voy a hacer? Reemplazar los datos. Reemplazamos a la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 340. Reemplazamos a la distancia. ¿Cuál es esa distancia? 510. Y nos piden hallar el tiempo. Entonces, observando esa operación, me voy a dar cuenta que la unidad de metros voy a simplificar, ¿verdad? Tiempo que está dividiendo pasa para acá a multiplicar y toda esta expresión 340 pasa a dividir ¿con quién? Con 510, como lo vemos en este lado, ¿cierto? Es lo que se ha hecho acá. Ahí está. 510 metros por segundo sobre 340. Simplifico los metros, simplifico un 0 y me quedo solo con la unidad de segundos que corresponde al tiempo. Entonces ese tiempo será equivalente a dividir 51 entre 34. ¿Cuánto es 51 entre 34? 1,5 segundos. Según lo que me dice el problema, entonces, ¿al cabo de qué tiempo se logra escuchar la explosión? La explosión se logra escuchar al cabo de 1,5 segundos.